Buenas chicos, acá vamos a entrar con la parte de circuitos eléctricos y vamos a ver los distintos elementos que me componen un circuito eléctrico. Primero nos tendríamos que preguntar ¿para qué sirve un circuito eléctrico? Y bueno, un circuito eléctrico nos sirve para transportar energía eléctrica que seguramente se convierte en alguna otra forma de energía a su vez. Bien, entonces por medio de un circuito eléctrico no necesariamente, ¿por qué nos sirve? Porque no necesariamente tenemos que tener un movimiento macroscópico de la carga o de la materia, mejor dicho, sino tenemos un movimiento microscópico de los elementos de esa materia, como pueden ser los electrones o los portadores de carga. Dentro de los elementos del circuito eléctrico, en corriente continua, primeramente vamos a ver nosotros, luego en otras unidades vamos a ver corriente alterna. Dentro de los elementos tenemos la FEM. Tenemos un conductor, una resistencia, un capacitor o una inductancia, que de acuerdo a lo que yo he detallado anteriormente en la introducción. Una FEM, FEM es nombre de fuerza electromotriz. ¿Qué función cumple esa FEM? Es un dispositivo que nos permite dar energía a los portadores de carga. Los portadores de carga que llegan con energía mínima o no llegan con energía al borde negativo, pasan al borde positivo entregándoles energía. Es decir, esa energía en la fuente de fuerza electromotriz hay una reacción química o una reacción térmica. Hay una conversión, vamos a decir, de energía química o energía térmica en energía eléctrica. Se les da energía a esos portadores de carga. Bien, la unidad de la fuerza electromotriz o la simbología que nosotros utilizamos es la letra epsilon, y como estamos hablando de corriente continua, la corriente continua tiene polaridad, es decir, sale siempre del borde positivo y llega al borde negativo de la FEM. Bien, su unidad es el volt y no es una unidad de fuerza. Si bien estamos hablando de fuerza electromotriz, su unidad es el volt, que es la energía entregada por unidad de carga. Vamos a tener distintos tipos de voltaje. ¿Cuáles son los elementos representativos que nosotros tenemos dentro de la FEM? Una pila, una batería u otros elementos. En corriente continua ya lo veremos oportunamente cuáles son los dispositivos en corriente alterna. Y a su vez tenemos dentro de esa FEM una resistencia interna, es decir, los portadores de carga para pasar del borde negativo a positivo, así hablando a rajatabla y rápidamente, presentan una oposición que ya la vimos anteriormente. Es decir, esos iones, esos portadores de carga, se encuentran con otros iones en su paso. Eso se representa a través de una resistencia interna, que siempre es de oposición al paso de la corriente. ¿Cómo la vamos a tener en cuenta prácticamente? Y la vamos a lo mejor tenerla en cuenta con el dispositivo. En esa llama, si hay otra resistencia, las vamos a sumar en serie o se lo vamos a restar al valor de la FEM. Es decir, la FEM, vamos a tener la FEM menos I por la resistencia interna, según sea el sentido de la corriente por esa FEM. Bien, pero sería esta la manera de expresar el voltaje dentro de la FEM, es decir, que disminuye el voltaje dentro de la FEM. Aparte, ¿qué tenemos? Un conductor, que es necesario llevar esos portadores de carga desde la FEM hasta los elementos donde se va a gastar esa energía eléctrica, es decir, los conductores donde se forma el campo eléctrico. Bien, y por último tenemos la resistencia, que es donde se transforma energía eléctrica en calor. Nosotros ya hemos visto el efecto Joule. Un capacitor capaz de almacenar energía en un campo eléctrico, y un inductor capaz de almacenar energía en un campo magnético. Energía en estos últimos dos casos que la vamos a utilizar en cualquier instante del tiempo. Capacitor almacena energía, pero no en función de la FEM. Una FEM ideal es aquella que da energía indefinidamente. Bien, de acuerdo a esto nosotros tenemos
los distintos elementos y vamos a ver capacitores. Ya nosotros lo vimos detenidamente en electrostática, vimos cómo se sumaban los capacitores, ya sea en serie o en paralelo, asociación de capacitores. Bien, ahora vamos a ver lo que son las resistencias, asociación de resistencia. Vamos a tener 3 resistencias en serie y decimos que en una serie de resistencias, ya sea 2, 3 o más resistencias, están en serie cuando la misma corriente las atraviesa a todas. Es decir, la corriente I, que ya viene, por supuesto, pasa por el punto A, pasa por las 3 resistencias en el mismo instante de tiempo. Bien, es decir, si esto fuera agua, que es otro fluido equivalente a la corriente eléctrica, que también es un flujo de carga, nosotros podríamos decir que la misma cantidad de carga, la misma cantidad de agua pasa por las 3 resistencias. Entonces, de esta manera decimos que están en serie. Si están en serie, colocado un voltímetro, que es un aparato destinado a medir tensión entre cada una de las resistencias, podríamos decir que, ya lo dijimos, las corrientes las mismas para las 3 y el voltaje, la diferencia de potencial final menos inicial, bien, es B1 más B2 más B3. Bien, si nosotros reemplazamos cada uno de los valores, acuérdense, los valores, si estas resistencias son ómnicas, que es la que nosotros estudiamos, la 1 por la resistencia equivalente es la suma de las intensidades por cada una de las resistencias. ¿A qué le denominamos resistencia equivalente? A una resistencia que puede reemplazar a estas 3, que me provoca el mismo efecto térmico, que las 3 resistencias por separado. Bien, llegamos a la conclusión que la resistencia equivalente de un grupo de resistencias en serie es la suma de cada una. Bien, y un resultado final para que nosotros lo podamos comparar en cada uno de los ejercicios que hagamos, la resistencia equivalente siempre es mayor que la mayor de las resistencias. Siempre es mayor que la mayor de las resistencias. Ahora vamos a tener una asociación en paralelo. Que es la otra asociación que nosotros podemos tener. En realidad, a veces es muy difícil que vamos a tener una asociación de serie sola o paralela solo, si no la vamos a tener una combinación de ambas. Bien, vamos a decir que 3 resistencias están en paralelo cuando, si viene agua, por este caso, un fluido, tal cual como el conjunto de cargas, se divide por cada una de las resistencias. ¿Y cuál será, la corriente, cuál será la mayor de las corrientes? I1, I2 e I3. Por supuesto que va a seguir, la corriente mayor va a ser donde la resistencia sea menor. Es decir, que la corriente sigue el camino siempre más fácil, como todo en la naturaleza. Bien, es decir, de las 3 resistencias, paso limpio, la corriente será mayor donde la resistencia es menor. Y donde la resistencia es mayor, es decir, es mayor la oposición al paso de la corriente, la resistencia será menor. De tal manera que tenemos I es igual a I1 más I2 más I3. De igual manera, la tensión para los 3 elementos es la misma, es decir, la caída de voltaje. Si nosotros ponemos un amperímetro que se ubica en serie con la carga por la cual quiero medir la corriente, estos amperímetros van a indicar distintos valores. Bien, el voltímetro va a indicar el mismo valor para los 3. De tal manera que si nosotros dividimos esta ecuación, dividimos la tensión en la resistencia equivalente
con el mismo concepto que teníamos asociación de resistencias en serie, es decir, que la resistencia equivalente me puede reemplazar a esas tres resistencias, tres o más, ¿no? Tengo que 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y así sucesivamente si tuviera más resistencias en paralelo. Como consecuencia de esto, yo tengo que la resistencia equivalente siempre es menor que la menor. Algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es lo que yo les voy a indicar acá. A veces saben poner que la resistencia equivalente en paralelo es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más, y así sucesivamente. Bueno, esto es un absurdo, porque ohm, que es la unidad de resistencia, el ohm, no puede ser igual a 1 sobre ohm. Esto está mal. Es decir, cuando yo sumo las fracciones, al sumarla la tengo que invertir para poder recién obtener el valor de resistencia equivalente. Bien, chicos, esta clase, si bien ha sido un poquito más corta, espero que les haya servido para distinguir lo que son series paralelos y para que estudiamos circuitos eléctricos en corriente continua, ¿no? Ya próximamente vamos a estudiar en corriente alterna. La corriente continua tiene polaridad. Eso quiero que les quede en claro. Sale del positivo y llega al negativo. Y todos los elementos encargados de medir, ya sea tensión y corriente, también tienen polaridad. Sale del positivo y llega al negativo. Gracias, chicos. Hasta luego.